Son las 2 de la tarde. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Licenciado Rodríguez Prats, bienvenido, muy buenas tardes. Mi querido Humberto, muy buenas tardes. Bueno, yo quisiera abordar 3 temas, a ver si me lo permite la generosidad de Noticias en Flash. Usted despláyese. Muchas gracias. Mira, lo primero es, pues tengo que hacer referencia a la respuesta que nos dio Javier May a la crítica que hicimos Roberto Madrazo, Manuel Andrade y un servidor. No se refirió a lo que dijimos, a los señalamientos, sino que nos descarta en lo personal. Esta es una estrategia muy recurrida y que en realidad lo único que refleja es que no hay ninguna posible argumentación en contra de nuestros dichos y entonces se nos descalifica en lo personal. En el caso de Roberto Madrazo y Manuel Andrade, pues allá ellos que respondan o dejen de responder. En mi caso me sugiere que yo le dé consejos a Xóchitl Gálvez, a Felipe Calderón, a Vicente Fox. Efectivamente sí le he dado consejos, yo sí le acepto el consejo que él me da y a veces me escuchan, a veces no me escuchan, pero por mí no queda. Lo que sí me preocupa es que yo no vi en toda la entrevista ninguna reflexión sobre la problemática de Tabasco, sobre cómo gobernar, sobre la historia del Estado, sobre sus diversas actividades, sobre su administración pública. Lo que vi es lo que yo percibía desde antes, un fiel seguidor de Andrés Manuel. Y eso sí, pues yo le sigo sugiriendo, y lo hago con todo respeto, no pretendo de ninguna manera entablar pleito ni nada por el estilo, pero creo que los tabasqueños esperamos mínimamente que él nos demuestre que tiene las cualidades para gobernar Tabasco, no simplemente que fue el designado de Andrés Manuel porque es el que garantice mayor sumisión en todo el próximo sexenio. Inclusive, pues hasta se ve ascendencia de familia de Andrés Manuel, lo cual, pues con todo lo que se diga, pues sí son reflejos preocupantes de nepotismo. Ese sería mi primer comentario y repito, no es afán de seguir juzgando heridas ni seguir polarizando. Yo soy un crítico, lo he sido siempre, estoy desde la oposición y hago lo que hizo Andrés Manuel y lo que hace todo mundo desde la oposición, que es criticar al gobierno. Esto es nuestro papel y esa es nuestra función, con el propósito de equilibrar el ejercicio del poder. El segundo aspecto es lo acontecido, Humberto, en Argentina. Creo que hay una tendencia, una inercia que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo de clasificar todo o encasillar en izquierda y derecha. Yo creo que no corresponde a lo que ha acontecido. El término izquierda y derecha surgió y tiene acta de nacimiento el día 11 de octubre de 1789. Era el debate en la Asamblea Francesa sobre las atribuciones del rey de Luis XVI. Y a la derecha estaban los clérigos, estaban los partidarios del rey que no querían que se disminuyera el poder, se discutía el veto. Y en la montaña, así se llamaba, así le decían, en donde estaba Robespierre, Danton, Marat, Desmoulins, Mirabeau, que Sieyès, que muy importante ideólogo, el mismo Fouché, que también le hacía a la tenebra, y ellos querían limitar el poder del rey. Entonces, el término izquierda surge con una alta dosis de liberalismo. O sea, defiende al individuo frente al Estado, a la persona, se le quiere reconocer los derechos de ciudadano. Este concepto se fue diluyendo en el siglo XIX, fundamentalmente con el surgimiento del Manifiesto Comunista del Socialismo, y entonces izquierda empezó a ser identificada como la intervención del Estado. Era el socialismo, era darle más atribuciones en detrimento de los derechos de la persona, del ciudadano frente al Estado. Y por último, la izquierda se identifica como quien promueve el cambio en contra del conservador que quiere retener
las cosas como están en protección de ciertos intereses. En ningún caso encaja Javier Milei. En primer lugar, él es un liberal. Por lo tanto, diríamos que con la concepción originaria es de izquierda. Sí limita al Estado, ahí sí, porque es contrario. Él piensa que lo que pueden hacer los particulares que lo hagan y reducir la intervención del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado argentino ha fallado mucho. O sea, no lo está diciendo en el vacío. Tiene el peronismo 40 años en donde la mitad de ese periodo lo han gobernado y que definitivamente los resultados son patéticos cuando Argentina trae un desarrollo muy intenso que él lo refiere con las tesis de Juan Bautista Alberdi por las tesis liberales. Vivieron en la democracia de 1865 a 1930, cuando viene un golpe de Estado, cae Hipólito Yrigoyen y entonces comienza este desajuste en Argentina del cual no ha podido reencontrar el rumbo. Y la tercera cuestión, pues Javier Milei es el que está garantizando cambios. Sergio Massa, que es el que corresponde al peronismo, es el que quiere preservar. Entonces ahí tampoco encaja lo que sea de izquierda y derecha. Yo creo que es un giro muy importante. No voy a defender ni voy a decir que Javier Milei no tiene fallas. Desafortunadamente, cuando uno elige o vota, pues muchas veces no es entre el bueno y el mejor o entre el bueno y el malo, sino entre el malo y el peor. Yo sí creo que Javier Milei traía una idea más clara y está inspirando confianza y la gente estaba harta de la político o de los políticos como es Sergio Massa. Están desprestigiados, gente de Cristina Fernández, de Néstor Kirchner, de el mismo del mismo, Carlos Menem, y tenemos una serie de políticas que han fallado. Y aquí también Néstor Kirchner decía que el ser de izquierda es un poco alcanzar inmunidad. O sea, yo como soy de izquierda no me debo preocupar porque me critiquen, se le perdona todo porque son gente que está buscando el progreso y el beneficio. Esto me parece que también es un encasillamiento que debemos superar. Y la forma de hacer política da un giro en toda Latinoamérica, porque ahora sí ya estamos viendo dos bloques muy claros. Por una parte, un Gabriel Boric muy sensato, muy mesurado en Chile, Luis de la Calle, por ejemplo, en Uruguay, que es un político de primera, la clase política uruguaya es de avanzada, Gustavo Petro en el otro extremo, Lula da Silva un poco más centrado, ve lo que pasó en Perú, en donde pues Pedro Castillo está encarcelado, en fin. Tal parece que los dictadores, por ejemplo, que se les identifica como izquierda y ahí se cobijan, yo dudo mucho de la izquierda de un Nicolás Maduro, de un Daniel Ortega, que hoy ya están retirándose de la OEA, o un Miguel Díaz-Canel, que está continuando con una política dictatorial, un gobierno dictatorial en Cuba. Este sería el segundo tema. Y el tercero, y ya con esto sí, ya cerraría yo, lo que está pasando en España. Humberto, lo que está pasando en España es extraordinariamente importante. Pedro Sánchez, a petición del rey, como lo señala la Constitución, integra gobierno, pero lo logra alcanzando la mayoría en la Cámara de Representantes a un precio muy caro, porque tiene que negociar con los grupos independentistas de Cataluña, del País Vasco, y eso es una violación a la Constitución. El mismo Felipe González, que es miembro del PSOE, del partido de Pedro Sánchez, en donde está diciendo que está pagando un precio muy alto por continuar en el poder, y esto va a deteriorar mucho hacia el futuro a España, a su transición democrática, a su Estado de Derecho, que pudiera llevar hasta segregar, porque ya se comprometió no tan solo al perdón de los que fueron sentenciados por un largo proceso y por el tribunal más importante, por el Tribunal Superior de Justicia de España, sino que también se han comprometido a darle mayores atribuciones a las entidades autonómicas. O sea, esto pudiera detonar aún más este sentimiento separatista. Por eso en toda España hay el 70% de condena al gobierno que se integra de Pedro Sánchez, y se condena la amnistía. Se está señalando que es un gravísimo error. O sea, creo que todo esto nos debe llamar la atención.
porque creo que hay un giro en la geopolítica, creo que hay un cambio en el siglo XXI y que estas clasificaciones de izquierda y derecha pues simplemente ya son cosa del pasado. Esos serían mis comentarios hoy lunes de lo que yo creo que es relevante de las pasadas semanas. Oiga, don Juan José, se ha estado comentando a raíz del triunfo de Javier Milei el día de ayer en Argentina, que esto también es un impulso para lo que podría ser Xóchitl Gálvez en el 2024. ¿Usted lo ve así? Sí, mira, la globalización ya es un ambiente en el que estamos insertos. O sea, ya el nacionalismo, el pretender cerrarnos, ahí tienes al presidente López Obrador que ha dado un giro, después de que hablaba de que la política exterior pues es el reflejo de la política interior y se negaba a asistir a las reuniones, pues ya hizo una excepción y fue a San Francisco a lo que es la reunión de la PEP, del desarrollo de la zona del Pacífico, que nos está indicando que ya estamos globalizados. Tú lo puedes ver en muchas cosas, o sea, principalmente por los medios de comunicación, la forma de hacer política, la forma en que repercuten. Ya no hay conflictos ubicados geográficamente que puedan ser aislados. Algún escritor decía, el aleteo de una mariposa en Francia provoca una crisis en Nueva York. Es una metáfora muy jalada, pero definitivamente sí va a repercutir. O sea, lo estamos viendo, por ejemplo, que Pedro Sánchez habló y se refirió a la elección de Argentina. El mismo presidente López Obrador lo dijo en una mañanera, un poco rompiendo su política de no meterse en asuntos internos de otro país. Él manifestó su apoyo a Sergio Massa y su condena a Javier Milei. Sí va a repercutir, sí va en la forma de hacer política, inclusive en lo que le llaman el outsider, o sea, el político que viene de fuera, que viene con otra mentalidad, perdón este término, porque se pudiera traducir como el forastero, no es el político profesional, o sea, Milei no es un político profesional, es un político de escasos antecedentes, es un economista, jugaba fútbol, es un experto en economía, empieza a dar asesorías a las empresas exitosamente, una vida académica, decide incurrir y tiene éxito. Entonces, son fenómenos que surgen, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Pues casi todos los editorialistas dicen que están en la incertidumbre, no se sabe bien a bien si va a ser capaz de instrumentar toda la política que él ha diseñado y que él ha ofrecido. Yo le veo cualidades en cuanto a lo teórico. De lo que sí tengo mis dudas es que tenga la habilidad, la operación política, lo que se le llama la sensibilidad, el tacto para hacer gradualmente. Él habla de hacer bruscamente los cambios y me parece que ahí le pudiera fallar porque es agresivo, es visceral, es beligerante. Entonces, desde mi punto de vista, ahorita se requeriría un poco más de suavidad, de tersura para hacer los cambios. Un Konrad Adenauer, por ejemplo, en Alemania, que ese fue su estilo, ¿no? Necesita un asesor, ¿no? Para que sepa suavizar esos momentos, ¿no? Él reconoce sus limitaciones. Ahí tiene ya una ventaja. Eso a mí me parece importante. O sea, él sabe que el terreno del trato político de las relaciones públicas no es su fuerte. Inclusive ya su discurso como presidente ya viene un cambio. Se está viendo que le han recomendado que baje y habla de un Estado de Derecho, que ahí yo también lo veo con mayor calidad moral que la de Sergio Massa. O sea, él está diciendo todo dentro de la ley. Eso es muy importante. O sea, que si va a haber un cambio en Argentina, va a ser conforme a las reformas, conforme al esquema jurídico. Va a ser interesante. Sin embargo, es también interesante saber que ha habido economistas en el poder y no han podido con el poder. Y mira, ahí yo, pues, es un personaje que estudié durante 10 años, escribió una biografía de él y fue un autodidacta, don Adolfo Ruiz Cortines. Don Adolfo fue, sin duda, el sexenio de mayor desarrollo económico, de mayor estabilidad, de mayor Estado de Derecho sin democracia. Don Adolfo era un autócrata, un hombre que él concentraba las decisiones, pero él también descubrió y llevó al gabinete a gente preparadísima.
O sea, supo rodearse, que esto es muy importante, supo rodearse de uno de los gabinetes más brillantes de todo el siglo XX. Y él tenía una forma muy suave, él tenía un estilo, él le llamaba el modito. Entonces, eso que tú señalas, efectivamente, un economista puede ser muy hábil en materia económica, pero muy torpe en su instrumentación, que ahí sí requiere de otro tipo de habilidades, ¿no? Licenciado Juan José Rodríguez Prats. Humberto, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Fue una charla muy sabrosa, muy sabrosa. No extrañamos a Hugo. Quedó como para un café, ¿verdad? Quedó como para un café. Me dejaste varias cosas en el tintero. Pero ya será para el próximo lunes, ¿le parece? Muchísimas gracias, Humberto. Gracias.